pobres. Valentina y yo vamos a dar esta visita guiada bastante rápido. Como les dije, esto fue la primera y única tarazana real en América. ¿Por qué única? Porque fue la única que recibió el certificado de real por los reyes españoles. Fue en el siglo XVI que se hizo, duró su construcción unos 30 y pico de años. Primero eran estas dos bóvedas que vamos a ver, vamos a ir son originales, estas dos primeras bóvedas. La tercera bóveda fue adosada y estaban en bastante buenas condiciones, a diferencia de otros monumentos primera, como segunda y tercera bóveda. Fue reconstruido en su totalidad. Tan importante fue esta edificación de las atarazanas reales, que como todos sabemos, el sector de las atarazanas se llama Tarazanas por este museo. De manera que por esta edificación de esa época, todo lo de alrededor se construyó como Santa Bárbara, San Antón y todos los barrios que nos circundan. Se construyó porque se establecieron allí personas que trabajaban en las embarcaciones y en las construcciones, calafateros, pedreros, comerciantes, porque somos una ciudad portuaria. Santo Domingo de Guzmán es una ciudad portuaria y así nos debemos identificar. Así nació tanto esta ciudad como la Isabela, porque somos una isla continente, pero somos una isla y toda nuestra riqueza nos ha entrado por el mar. Este museo se reabrió después de la pandemia y estamos aquí para conocerlo. Este es el lobby, todo lo que está aquí adentro son colecciones de arqueología subacuática sacadas del fondo del mar que estuvieron entre los siglos XVI y XIX. De manera que a partir de esta historia podemos conocer lo que fue la historia del descubrimiento de América. Se encuentran aquí restos de 2 embarcaciones que pueden ser ingleses, españoles por supuesto los más, franceses, holandeses y todo lo que fue esa época que recorrió lo que es la humanidad en ese momento. Vamos a pasar a nuestra primera sala, donde encontraremos un mapa interactivo y donde aquí tenemos parte de nuestro equipo, Arisleida, todos muchachos muy comprometidos. Bienvenidos, felicidades. Y les digo, antes de darle para que nos vayamos pasando la palabra Valentina y yo, que no solamente tenemos restos del fondo del mar, sino también del fondo de lagos, ríos y cenotes, como son estas piezas taínas que se encontraron en el fondo del cenote del Parque del Este. Esto tiene una connotación mágico-religiosa de nuestros antecesores, los taínos, que se encontraron en esa época. Aquí tenemos lo que es la réplica exacta de lo que es la nao Santa María, que fue, señores, creo que como estamos en un grupo de guías turísticos, todos lo sabemos, este naufragio de la nao Santa María fue la que provocó que hoy todos estemos aquí y seamos dominicanos y tengamos esa historia tan peculiar que tenemos. Un descuido de ese grupete al que se dejó al mando esa nao Santa María, ese descuido hizo el naufragio y Colón tuvo que dejar 39 hombres después del naufragio del día de la Navidad y por eso al viaje siguiente volvieron cuando ya no estaba el fuerte de la Navidad. Le paso la palabra a Valentina para que a ustedes se les sea más divertido que 2 personas hemos ese tiempo. Valentina. Continuando un poco con lo que estaba diciendo Mónica hace un momento atrás, que es un museo que se mantiene moderno, se mantiene actual, pues verán muchas pantallas alrededor del museo, empezando por esta que está aquí, que muestra el mapa de la isla, específicamente agrupando esos naufragios que van a ver aquí en este museo. Esta pantalla táctil la pueden consultar tanto aquí en esta pieza central como también en estas pequeñas tabletas en laterales. Normalmente ofrece hasta 4 idiomas: español, inglés, portugués y ruso. Y bueno, pues aquí pueden ver los diferentes barcos que se hundieron alrededor de la Española con las diferentes fechas. Y
algunos datos más interesantes. Por ejemplo, aquí cuando se amplía el símbolo de la Santa María, entonces te explica 1492, ya del lado del cabo haitiano, y información extra que también se puede consultar, al igual que otras ilustraciones de qué sucede después de ese hundimiento de la Santa María, que ya sabemos pues que con esas piezas de esa nao pues se construye el fuerte de la Navidad. Por aquí de este lado, entonces, continuando con Les cuento, antes que la niñita siga, que uno de los turistas preferidos, no porque lo prefiramos, sino porque eran los que más venían, eran los rusos y los ucranianos. Y resulta que este turismo ha desaparecido de nuestro espectro, por lo menos momentáneamente, cosa que nos preocupa bastante porque recibimos cientos de turistas de esa latitud durante las semanas. Entonces ustedes nos tienen que ayudar y los comprometo a que este secreto sea conocido por los otros turistas. Exactamente. Entonces, bueno, pues continuando un poco, hablando de esa construcción del fuerte de la Navidad con las piezas de la Santa María, lo pueden imaginar bien con esta ilustración, pero imágenes realmente de cómo se veía no las tenemos. Lo podemos dejar un poco a la imaginación. Y también de este lado, en esta ilustración de la española, pueden ver que está aquí señalada la Isabela, porque algo que siempre le contamos a los visitantes, a los turistas y también a los dominicanos, es que no es aquí donde se hunde la Santa María, sino que es allí donde se construye ese primer asentamiento europeo en la isla. Viene después de que Cristóbal Colón, después de regresar a España, cuando él ya se encuentra aquí, se da cuenta de que los hombres que él dejó y también el fuerte fueron destruidos. Por lo tanto, no se puede construir en el mismo lugar donde hubo una destrucción y un caos, ¿cierto? Entonces, como cada vez que uno le dan una pequeña clase, le ponen una tarea, a mí yo les voy a dejar una tarea para que nos ayuden, ¿verdad? Y la tarea que nosotros les vamos a dejar es que nos ayuden a localizar esos tours operadores que pueden dirigir los turistas hacia ustedes, que son los guías, el alma de esas excursiones, para que puedan conocer esos turistas lo que es el Museo del Mar. Así que esa tarea yo le voy a dar seguimiento para que ustedes nos ayuden. Y como decía Valentina, aquí tenemos, esto es para las sillas de ruedas, y aquí tenemos la historia del naufragio de la Santa María, que pueden quedarse ahí. Estas primeras piezas también fueron encontradas en el fondo del mar y son de lo que es el naufragio de la flota Giovanni, que fue el tercer naufragio que pasó conocido alrededor de las costas dominicanas. Estos son armas de artillería. Es un verso y una lombarda que se usaban para defenderse. Ustedes saben que teníamos múltiples amenazas, eran viajes muy largos y muy desconocidos, y había que tener siempre estos cañones para piratas o ataques de los que fueran. Además, otra amenaza eran los naufragios, puesto que en esa época los mapas que existían eran inexactos, aunque ustedes no sé si saben que desde los primeros siglos había ya muchos datos de que la Tierra era redonda, y por eso Cristóbal Colón se inspiró en esos viajes que hizo, aunque él lo calculó con las millas italianas, que medía la circunferencia de la Tierra un poco más corta de lo que era. Por eso él pensaba que iba a encontrar tierra mucho más rápido. Y bueno, pues continuando por toda esta área, todo esto aquí puede ser del siglo XVI, se empezó con esas piezas de artillería, la bombarda y el falconete, pero ya en estas otras piezas son de otros naufragios diferentes, este en específico de Punta Cana. Uno de los retos que tienen los arqueólogos subacuáticos, es de encontrar el nombre exacto de esas embarcaciones. Y bueno, muchas veces sucede que no lo pueden encontrar. Pero entonces, ¿cómo se les identifica pues a esa gran investigación, a ese gran hundimiento que consiguen? Pues se le identifica por varias cosas. Puede ser por el lugar en donde se encontró, o puede ser por alguna pieza en específico que tenga ese barco. Quizás una imagen religiosa, o tal vez por el cargo que tenía. Ahora, esta en específico pueden verlo en las fichas, en las cédulas que dice Punta Cana, es aquí donde se consiguió. Pueden ver que hay candelabros, hay platos, hay joyas que podrían pertenecer al capitán del barco, como también está
esa pieza súper interesante, a mi parecer, que es el sistema de vasos anidados. Eso es una especie de balanza bastante específica que se producía, o bueno, se fabricaba en Nuremberg. Y bueno, pues siempre pueden ver unos pequeños detalles, unos símbolos que pueden identificar a qué país iba destinada esa balanza. Por ejemplo, cuando venían con una S, era Spanien, era para España. Acuérdense que era un comercio de mucho peso, porque era oro y plata, y poco volumen, y ahí lo pueden ver en esas balanzas. Es interesante también para los turistas que este museo de piezas subacuáticas nos describe lo que es la vida en el interior de un barco. En el interior de un barco, primero en el siglo XVI, cuando eran embarcaciones todavía precarias, donde obviamente no había baños, eran a vela, y a veces cuando llegaba la embarcación se podía sentir el olor fétido, y ya por eso se sabía que habían llegado. De manera que eso también es importante, conocer a partir de todas estas piezas cómo se vivía en un barco en el interior. En esta vitrina para nosotros es muy especial porque vienen en el interior piezas prehispánicas que ya iban como colección dentro de los barcos, y eso nos da idea con estas piezas de jade y otros un poco estilo tótems de lo que eran las piezas prehispánicas y lo que es el valor que le daban ya los españoles en esta época. Específicamente, estas piezas que están acá en jade, estas no son taínas, estas son de cultura maya. Por lo tanto, esta embarcación que se dice que podía ser el San Miguel, en Río San Juan, pues tenía estas piezas allá adentro, al igual que ese espejo de pirita. Aunque si bien el barco es del siglo XVI, estas piezas mayas podrían ser incluso de 200 años más temprano. Y también pueden encontrar esta pieza aquí central, que es un disco de plata. Podríamos imaginarlo como una tortilla, un casabe, muchas formas se le puede dar a esa figura que está aquí. Pero bueno, esto es un método de transportación de la plata antes de ser acuñado en monedas. También es muy importante ver el mapa que tenemos enfrente cuando se indican las diferentes capitanías generales en América, y recordarnos que ya bien entrado el siglo XVI, en su segunda mitad, Santo Domingo fue semi abandonado porque las riquezas que se encontraban en el continente, tanto en Nuevo México como en Potosí, eran inmensas ante lo que se encontraba en nuestro país. Y posteriormente también España entró en lo que se llamó el periodo de la España boba con las conquistas de Napoleón, y no tenía el dinero para mandarle el famoso situado a lo que eran nuestros dominicanos, y eso hizo que la isla de Santo Domingo quedara en un limbo político y social. Bueno, aquí también tenemos algo sumamente importante para hablarle a los visitantes, que son las rutas marítimas. Porque si bien en un principio hablamos bastante de Cristóbal Colón, él no fue el único en llegar a América, porque todo lo que llegó después pues abrió el comercio marítimo, el comercio global. Por lo tanto, aquí con estas líneas amarillas pueden ver que siempre pasaban por Santo Domingo, un lugar sumamente importante e histórico, pero después también podían pasar hacia el sur de América, y por lo tanto también cruzar a pie desde Veracruz hasta Acapulco y llegar hacia Asia, a Manila. Y toda esta ruta se le llamaba entonces el Galeón de Manila. Con esto no solamente se abre el comercio marítimo, sino también el coleccionismo, específicamente el coleccionismo privado. ¿Por qué? Bueno, por esos objetos como los que vieron allá adelante, las figuras en jade, se convertían en una curiosidad. Y eso se llevaba entonces a Europa, específicamente a las familias adineradas, a los nobles, que tenían una habitación dedicada a eso en su casa, para que sus amigos vinieran a observar, a apreciar lo que ellos encontraron. Es muy importante también decirle a los turistas que esta es la ruta precursora a la famosa ruta de la seda china. Ya era la ruta de la seda, ya se llamaba la ruta de la seda. Y ya en China, a partir de Manila, comenzaron a exportar lo que es la seda y la cerámica Ming, desconocida en lo que era Europa, una cerámica mucho más acabada, que ya veremos a continuación en blancos y azules, una seda espectacular. Acuérdense también que
todo el empeño de Cristóbal Colón era llegar a Asia, no era llegar a América, de hecho ni se sabía que existía. Pero ¿por qué llegar a América? Precisamente por estas riquezas, por las especias, por la seda y por todas estas mercancías que venían, que eran lo máximo en aquel momento. Todo el oro que se encontró en América, pues fue un premio además, pero lo que se buscaba justamente era esas riquezas que se encontraban en el Asia. Y aportar también la ruta. Y aportar la Eso ruta. era lo que yo Es muy importante también destacar que recuerden que los portugueses tenían esta ruta ya por varios tratados que ellos hicieron como una ruta de portugueses y no se podía bajar de este paralelo los españoles, y todo esto fue una negociación, y por eso con el tratado de Tordesillas es que Brasil queda del lado de los portugueses y los españoles tienen que expandirse de este lado. También se dice, hay otros estudiosos que dicen que el hecho de que se le llamara las Indias es porque Colón dijo que todo el porcentaje de riquezas que le tocaba a él era si llegaban a las Indias, no si llegaran a otro continente. Y por eso algunos dicen que se les siguieron llamando las Indias. Bueno, y pues hablando todavía de eso, de la navegación, de esas rutas, de este lado en esta vitrina pueden ver algunos de estos objetos que manejaban los navegantes: astrolabios, escandallos, el compás. Son objetos sumamente importantes y pueden decir, bueno, de cierta manera el GPS de aquellos tiempos. También de este lado pueden ver entonces también este niño Jesús en Quechua-Madrid. Esto también es sumamente interesante, no solamente porque representa esa llegada de la religión hacia este lado del planeta, sino también que este niño Jesús en su mano tiene una bola. Entonces, ¿qué puede interpretarse de esa bola? ¿Alguien se atreve a...? El mundo. Exactamente. El mundo era redondo, sí. Que ya pensaban en el mundo como es una esfera redonda. Exactamente. En este video tenemos algunas fílmicas de cómo se encontraron algunas piezas arqueológicas subacuáticas y cómo incluso, por ejemplo, Francis Soto, que es un buzo dominicano muy experimentado, fue el que consiguió, por ejemplo, el perro de Fo, que lo vemos aquí, que es una pieza china, y también fue de los que consiguió, además de los buzos estadounidenses, todas estas piezas de porcelana Ming. Señores, se abrió un nuevo mundo, se abrió un nuevo escenario. Además del descubrimiento de América, también se descubrió esa parte de Asia y toda esa mercancía que venía desde un mundo totalmente desconocido al que Marco Polo ya se había referido, y era un sueño aquello de estas dinastías chinas. Se descubrió también con lo que es el descubrimiento de América. Cuando hablamos del descubrimiento de América, muchas personas dicen que no se debe de celebrar el descubrimiento de América porque fue un genocidio para los indígenas. Independientemente de que haya habido maltrato hacia nuestros antepasados indígenas, que eso es innegable, todas las conquistas son maltratadoras, si existiera el término, pero eso no quiere decir que fue una gran fecha y que se encontraron dos mundos que estuvieron separados durante siglos, pero que el origen de la humanidad es el mismo en todo. Todos somos uno en la humanidad, y por eso en lo que le pasa a un individuo no lo sentimos nosotros. Por eso siempre debemos de vivir hermanados, porque al fin y al cabo el momento de la muerte llega tarde o temprano, a veces más temprano que tarde, y todo lo que siente un ser humano lo sentimos nosotros en carne propia. Con el descubrimiento de América se hermanan estos dos mundos. Esos procesos de hermanación son dolorosos muchas veces, pero hoy vivimos al mismo nivel de, vamos a decir, de desarrollo hasta donde fuese posible, porque nunca el nivel es el mismo. Le dejo a Valentina, estas son todos los encuentros, los hallazgos de porcelana Ming en el galeón de Nuestra Señora de la Limpia Concepción, que fue uno de los galeones más buscados durante siglos, que de hecho fueron visitados por algunos exploradores que hasta dejaron algunas piezas
adentro, que ya se las vamos a enseñar, porque se estuvo durante 40 años en busca de este galeón porque había mucha plata adentro y se sabía lo que es el valor en dinero, en económico de esta plata. Es así, bueno, este barco en específico, este galeón, Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción, que se hundió en 1641, fue un tesoro realmente codiciado. Ahora, este barco venía en una flota de última calidad, en una flota de 20 barcos que se reunían para poder hacer el tornaviaje, regresar a España todos juntos para protegerse entre ellos. Sin embargo, uno de los factores más comunes para los naufragios en el Caribe es que no se conocía bien el tiempo, no se conocían bien las temporadas ciclónicas. Esto empieza a afectar entonces a esa flota, pero sobre todo a este barco que iba de último. Se pierde un poco en el camino y también había malentendidos entre ese almirante y su tripulación. Por lo tanto, eso todo influye en ese naufragio. Ahora, este barco tenía un cargamento sumamente importante de monedas de las secas de México y de Potosí. Podemos ver de este lado parte de esas monedas. Se puede compresionar en las rocas durante siglos. Exactamente. Entonces se pueden imaginar que se conseguía así en los arrecifes por tantísimo tiempo, aproximadamente 300 años. Aún así, desde el momento en el que se hundió, 3 años después ya había gente buscando ese tesoro. Obviamente en aquellos tiempos no habían esas tecnologías, pero todavía había gente audaz que quería sacarle provecho. Por lo tanto, eso es una historia de codicia muy, muy larga. Ahora, de este lado también pueden ver eso mismo, estas piezas de la porcelana Mint, entender también entonces que se hacía realmente esa ruta hasta Manila con el propósito de llevarlo hasta Europa y ver también lo diferente que son estas piezas que están aquí en comparación con esta cerámica española. Pueden ver entonces que la cerámica de la porcelana Mint tiene unos detalles sumamente más exquisitos, tiene un pigmento azul, pueden ver incluso arquitectura, animales, paisajes, cosas que obviamente no les puedo ver aquí, pero también está ese perro de Fo o el león de Fu. Eso es una pieza de la cultura china sumamente importante porque normalmente suelen venir en pares y lo podemos ver delante de los edificios importantes, en pares, una hembra y un macho, y eso siempre es un símbolo, digamos, de protección, a veces de intimidación. Tiene muchos significados y también iban cambiando un poco dependiendo de las dinastías. Al fin y al cabo, se consiguió nada más una de esas en ese naufragio, pero es algo importante decir. Estos dos elementos parece que fueron introducidos en este buque por personas que estaban buscando justamente estos hallazgos arqueológicos. Vamos a acelerar un poquito porque veo que el grupo se ha despegado. Los que puedan pueden volver. Aquí tenemos algunas joyas que muchas eran piezas de intercambio. Estos son unos botones de brillantes de soldados. Y pasamos a la próxima sala. Aquí podemos ver desde relojes, calendarios. Un par de esos yo unos aretes.